Gregorio Morán, autor de La decadencia de Cataluña contada por un charnego, periodista y escritor, es uno de los más lúcidos e influyentes analistas políticos de la actualidad. Con una larga obra de ensayo e investigación a sus espaldas, La decadencia de Cataluña es el resumen de una trayectoria, la recopilación de 46 textos que abarcan los últimos 20 años de historia de Cataluña y la labor periodística de unos de los mejores columnistas que tiene este país. Como bien indica el título de la obra, Gregorio Morán ofrece una reflexión incisiva y ácida en una serie de textos que con su afilada pluma se detiene en retratar a personajes como Jordi Pujol, Pascual Maragall, Alejo Vidal Quadras, Artur Mas o Carol Rovira. Es un placer para nosotros que Gregorio Morán nos visite hoy en Periodista Digital. ¿Qué tal, Gregorio? Muy buenos días. Muy bien, gracias. Bueno, como le comenté fuera de micrófono, quería preguntarle sobre, antes de entrar en materia, sobre esa etapa. Vamos a viajar al año 1977, en Diario 16, cuando el director de este periódico era fotógrafo, y usted me dice su fotógrafo. Sí. Cuéntenos de eso y de cómo fue que se atrevió a aquella investigación que se llamó el superagente Conesa. Y hablamos, claro, del jefe de la brigada antiterrorista de los años 70, Roberto Conesa. Sí. Bueno, yo había sido militante del Partido Comunista en clandestinidad. Yo nunca fui militante luego en legalidad, que decir, yo me salí de aquello y me pasé a lo que yo llamaba la vida civil, ¿no? Y para pasar a la vida civil hubo un acontecimiento que me afectó mucho, que fue la arrogancia del policía Roberto Conesa respecto a cómo se trataba, cómo se nos trataba, en definitiva, en la lucha contra la dictadura. Y aquello me irritó tanto que me propuse, no como militante, sino como ciudadano y como periodista, hacer un reportaje sobre este hombre que había sido miembro de la JSU durante la guerra, comunista luego, un denunciador y luego un famoso y conocido torturador, y con muchos honores y medallas que le concedieron entonces. Y bueno, el lugar donde se atrevieron a publicar aquello fue Diario 16, que además me hizo la oferta. Entonces estaba Miguel Ángel Aguilar como director. Me hicieron la oferta de seguir como reportero. Entonces ahí, además de Miguel Ángel Aguilar, como los reportajes eran más bien complicados, porque mi especialidad, entre comillas, después de Roberto Conesa, pues era la extrema derecha en España, que había, por cierto, varios italianos y algún argentino, algún chileno, pero sobre todo italianos que habían venido escapados y que se recogían en los últimos años de la dictadura de Franco, ¿no? Y era necesario hacer fotografías. Entonces había un audaz y temerario fotógrafo que era un chico alto que no he vuelto a ver en mi vida, por cierto, y que se llamaba Alfonso Rojo, que, si la memoria no me falla, entonces era un activo sindicalista de la CNT. Tenía un pelo, me acuerdo muy bien de él, y era un hombre audaz y valiente entonces, y me imagino que lo seguía siendo. ¿Y le acompañaba usted a todos? Sí, a todos sí, los sitios? vamos, era, para entendernos, mi fotógrafo favorito, sí, es verdad. O sea, Estoy hablando del año exactamente de marzo de 1977, antes de las primeras elecciones democráticas aquí, que fueron el 15 de junio del 77. Yo creo que esto debió ser febrero-marzo de 1977. Y esas investigaciones sobre el franquismo le estuvieron a punto de llevar a la cárcel junto a Miguel Ángel Aguilar. Recuerdo un artículo en el Diario 16 que le acusaban, por un tema a Modesto Pérez Rodríguez, en ese momento era juez en ejercicio, ¿no? Al final eso no, pues... Sí, hubo dos cosas, dos asuntos. Un juez de la extrema derecha, sí, Modesto, juez Modesto, sí, me lo recuerda usted ahora,
Pero hubo un tema más grave, que fue el que llevó a la policía a detenerme, que era una denuncia de Milán del Bosch, que era un militar que luego, evidentemente, participaría en el golpe de Estado del 23F, pero que entonces era jefe de la brigada motorizada que había en Carabanchel. Sí. ¿Y por qué dejó al final el Diario 16? ¿Tuvo que ver algo, tuvo que ver las investigaciones? Sí, ¿Tuvieron algo que ver con eso? sí, ocurre siempre. Sí, hubo un intento de manipulación de un artículo a propósito de Televisión Española, sí. Y esto... primero, uno era muy joven y uno venía de una pelea muy determinada y tenía muy claro yo que después de los años de militancia había dos cosas que no iba a hacer nunca más: permitir que me manipularan y firmar algo que yo no hubiera escrito. Y hasta hoy. Pero luego después vendrían otras censuras. Sí, pero índole. Sí, de otra índole, pero la manipulación es otra cosa. Ellas. Sí, bueno, o sea, es más grave, es peor la manipulación que la censura, por supuesto. Es decir, no se puede consentir. Yo sé que hoy día la situación se ha deteriorado mucho, pero no se puede decir este artículo no está bien hecho, hay que esperar unos días y hay que trabajarlo más, y a los varios días uno se entera de que el artículo ha sido parado porque había razones superiores, y a la semana decir, oye, el artículo está muy bien. ¿Y quién dirigía Diario 16 en ese intento de manipulación? Entonces era, sobre todo, el diario lo dirigía Miguel Ángel Aguilar y estaba de empresario Juan Tomás de Salas. Era una cuestión de una relación de Juan Tomás de Salas con la Unión del Centro. Con Miguel Ángel Aguilar? Hasta entonces impecable. A mí me parece, guardo de él un recuerdo magnífico como director. Sí, guardo un magnífico recuerdo. Y aquel incidente en el cual él sencillamente tenía un papel, digamos, vulgarmente de palanganero, quiero decir que no le quedaba más remedio que hacer aquello. No creo que estuviera en el secreto de la historia, que Juan Tomás de Salas, que era el empresario, sí estaba, pero fue un incidente. Y entonces estos incidentes periodísticos tenían mucha importancia. Ya sé que ahora ya no tienen ninguna, porque los problemas... ahora también. Mire Miguel Ángel Aguilar, que el país le ha censurado un artículo hace poco en contra de Rajoy, y nos hemos hecho, toda la profesión se ha hecho eco, ¿no? Por ejemplo, sí. Porque todavía está hoy. Sí. Los viejos reporteros siguen dando guerra, ¿no? Sí, eso nunca mueren. Nunca mueren. Gregorio, ahora sí, vamos a entrar en materia. Viajamos a las raíces de esa decadencia de Cataluña. Año 1995, paz pujoliana, decadencia cultural. Cuenta que es la primera generación que se siente satisfecha de sí misma. Uh-huh. Nadie conoció un país de intelectuales felices que no fuera una estafa, escribe. ¿Cómo hizo el pujolismo para secuestrar a las élites, a la intelectualidad de esa época? Bueno, es muy sencillo. Primero, hay algo que al intelectual, mucho más que la gente no se lo cree, pero es verdad, el intelectual tiene es muy fácil de corromper, es lo más fácil de corromper y lo más barato, es baratísimo. Es decir, a veces basta con la autoestima, ¿no? Y con los premios, y luego evidentemente lo que se llaman los bonos de calidad, de pagar como corresponde. Pero Pujol fue un maestro de la autoestima, de la fabricación de autoestima social y política e intelectual. Es decir, la concepción de crear toda una generación, que es verdad, de escritores en lengua catalana, en mi opinión la mayoría escasamente interesantes, pero que
a la famosa feria de Frankfurt, fueron, si mal no recuerdo, eran 180 o 200, que es una cantidad más que razonable. Yo, vamos, le animaría a usted a encontrar en Madrid o en España 180 intelectuales dispuestos a ir a Frankfurt, a Berlín y hasta Moscú, seguro. Pero representar a una lengua y tal, pues eran realmente muchos, demasiados para ser buenos. Entonces, Pujol no tiene... El problema de Pujol no era solamente la inteligencia, el problema es que consiguió, otorgando dosis de caballo de autoestima a la sociedad catalana, que se lo acabara creyendo. Es decir, si no era necesario traer psicoanalistas de Buenos Aires, no era necesario. Que lo sabía también. Que lo sabía también, sí. Y hay varios en Barcelona, además. Y algunos hizo fortuna, sí. Sí. No era necesario, sencillamente bastaba con decir somos los alemanes de España, somos geniales, si nos dejaran más seríamos mucho más geniales. Y luego, cuando llega una crisis económica de la envergadura de la que se está sufriendo, pues es muy fácil echar la culpa. Si éramos tan buenos, no teníamos la culpa. De hecho, para mí el mejor artículo a mi gusto del libro es el derecho del que se titula El derecho a ser diferente. En él empieza recordando cómo usted llegó a Barcelona en el año 68 y cómo la ve después, 32 años después. Y dice que en ese momento viene a cuento de un anuncio de la Generalitat, un anuncio de los ideólogos publicitarios de la Generalitat, en el cual le dicen, el mensaje que le dicen a los catalanes es: nosotros somos iguales a todos, pero somos mejores. Ese es el mensaje de autoestima que lanzó el pujolismo. Y le encanta, y a la sociedad catalana le encantó. Y a las agencias publicitarias, no se olvide. Quiero decir, las agencias publicitarias radicadas en Barcelona, que son fuertes, y el trabajo con la Generalitat fue un negocio con la Generalitat y con el ayuntamiento. Es decir, que es el lugar donde se elogiaba uno a sí mismo. Es decir, ¿qué ciudad más hermosa tenemos? Y dices, bueno, esto está bien, que es como decir, qué guapos somos. Y dices, bueno, esto tendrá que decirlo el otro. Ese era el elemento básico de lo que usted denomina la paz pujoliana, ¿no? Es decir, esa tendencia a la uniformidad, la mediocridad cultural, ¿no? Y por otro lado la define como esa paz no era más que el ocultamiento de la realidad por muchos medios, entre ellos el publicitario. Sí, y además esa contradicción que entonces yo señalaba como muy importante y que se reveló como mucho más importante aún de lo que yo creía, que frente a ese conflicto permanente de la prensa madrileña atacándose unos a otros y los medios de comunicación, aquí somos un modelo. Quiero decir, tenemos muy claro la caballerosidad, hay instituciones que no se pueden criticar. Luego, claro, saltó todo, se fue todo al demonio, apareció el caso Palau, en fin, etcétera, y se demostró cuál era la realidad palpable del famoso Oasis, sencillamente que se estaba pagando a montones de gente con dinero público. Esa es una de las muestras de lo que fueron los años del pujolismo. Precisamente en esa tranquilidad, en esa mediocridad cultural, a usted en un libro, en la editorial Península, le censura también un artículo, bueno, o por lo menos evita que ese artículo vea la luz, que era precisamente un retrato de Pujol. Y dice que, recordando eso, que Pujol y su mujer, Marta Ferrusola, decidían quiénes eran catalanes de verdad y quiénes no lo eran, ¿no? Usted parece que no lo era. No, yo no he sido nunca, ¿no? Por eso yo creo que por hacer esos retratos, ¿no? Asumo perfectamente mi condición de charnego. Primero porque además esto de las identificaciones, no sé, yo he vivido en un montón de sitios y nunca nadie me ha planteado, incluso he vivido en Madrid 22 años,
otros tantos en Barcelona y en París. Y nadie me ha planteado, ¿te sientes integrado o no te sientes integrado? Esto es una pregunta que suelen hacer los blancos a los negros. Es decir, es una vieja pregunta racista. ¿Qué bien se integra usted? Bueno, ¿y quién me integra? ¿Usted decide si yo me quiero integrar o no? No sé si acordará aquella película que a mí que ahora habrá que volver a poner en los cines, en la televisión. Aquí adivina quién viene a cenar esta noche, que era de una película, no se acuerda, Spencer Tracy, Audrey Hepburn. No me acuerdo, era muy niño. Y sí, seguro, sí, estaba con Tom y Jerry. Sí, y era sencillamente una chica que presenta a su novio porque quiere casarse, y estos eran un matrimonio liberal, que una interpretación colosal de Spencer Tracy y Audrey Hepburn. Llega a cenar y son unos liberales. Y claro, se encuentran que el que viene a cenar con su hija es negro. Es decir, pero claro, no son racistas. Pero bueno, ¿será negro integrado o no? Este es el problema. ¿A qué llamamos? ¿Quién decide quién se integra o quién no se integra? Es decir, ¿qué charnego está integrado? ¿Qué charnego? Porque luego está una variante inquietante en una sociedad como la catalana, que es el charnego agradecido. Que eso pasa mucho, por ejemplo, en la misma sociedad norteamericana, que de pronto hay, por ejemplo, muchas asociaciones de inmigrantes que defienden la identidad chicano catalana, que se ha convertido en líder del Partido Republicano. Quiero decir, ¿por qué? Este es un hombre integrado, lo tiene claro. Es decir, él desde hace un montón de años quería integrarse y lo logró. Bueno, en este libro, en La decadencia de Cataluña, vamos a poder leer también un artículo que le censuró el diario La Vanguardia, que se titula Las trampas del Redentor, donde dice que el pujolismo ha conseguido hacer de la doblez una moral. Dice, no es un hombre corrupto, por Jordi Pujol, sencillamente no pregunta de dónde salió el Lamborghini de su retoño. Y esto lo escribió en 1994, 14 años después, 14 años antes de que supiéramos lo que le gustaban los coches de lujo a la familia Pujol. ¿Es del 94 ese artículo? No me acordaba ya. Perdón, 99. Bueno, 99. 99. Sí. Hace años ya, sí. Ya hace años. Sí. Pero recién, hasta hace poco nos encontramos que la familia Pujol tenía autos de lujo en una nave. Sí. Esas cosas no las preguntaba. Eso suele pasar mucho con la... Yo a veces utilizo una terminología un tanto cruel, pero yo creo que bastante exacta, que es la situación de un padrino, ¿no? Es decir, que es el padrino. Es decir, que si uno cumple con las reglas del juego, uno no hace preguntas. Y además en los padrinos hay una idea muy equivocada, que es decir, yo me jacto de conocer Sicilia bastante, adoro Sicilia, y se puede, si uno acepta las reglas del juego, se puede vivir perfectamente. El único problema es la competencia y no aceptar las reglas del juego. Es decir, entonces puede usted tener problemas. Pero mientras acepte las reglas del juego y sabe quién y sepa. Pero las reglas del juego son la servidumbre, ni más ni menos. Sí. Pero, bueno, la servidumbre, pero hay muchos tipos de servidumbre. Quiero decir que no... Esta es una servidumbre de oasis, una servidumbre feliz. Sí, con palmeras. Sí, con palmeras, sí. Pero tampoco tiene demasiado problema. Quiero decir, si... Quizás lo que es el cartel que está a la entrada de ese oasis sería: no somos como somos, sino como creemos que somos. Sí, exacto, ¿no? Sí. Exacto, sí. Dice que se recuerda al poeta Bergamín y se permite una broma diciendo lo que ha logrado Pujol, ¿no?, con Cataluña. Este es el país, hacer el país más castizo de España, que era lo que decía Bergamín del País Vasco, ¿no? Sí. Ese fue el mérito de Pujol, quizás. Sí. Convertirlo en una aldea. Siempre en épocas anteriores, los diferentes... Pujol, que es un personaje, digamos,
tiene su poder de fascinación, como porque hay muchos Puyoles y todos se concentran en uno, pero es verdad que ahora la actitud de los hijos y este rasgo a lo Kim Il-sung de intentar que hereden el liderazgo y estas cosas están deteriorando mucho la imagen. Pero si hubiera, y luego su señora ejerciendo mitad Evita Perón, mitad, en fin, esto está complicando mucho las últimas etapas de Pujol. Pero en la trayectoria de Pujol, yo me acuerdo cuando él era socialdemócrata, digo teórico, a la sueca, luego fue finlandés, luego le apasionaba Lituania, es un buen conocedor de Alemania, habla muy bien alemán, estudió en el colegio alemán. Es decir, los diferentes Puyoles, su actitud respecto a España, hasta que las cosas se complican para él en los años 80 finales y empieza a surgirle alrededor problemas de adversarios, sería simplificar mucho, pero era un hombre muy españolista. Bueno, el diario ABC le declaró Español del Año. En 1984, en el ABC de Luis Mariano Son, claro. Exacto. El 84-85 fue, sí. Esto yo portada, jamás... lo que habrá jamás costado esa portada. A eso seguro. Eso tratándose de Rafael Ansón, que fue el que lo negoció, y de Luis María Ansón, que dirigía el periódico. Hombre, eso no es una gollería. Eso es dinero. Eso se dice, no tenemos... No, lo eso, sabemos, pero es... Hombre, pero están, no sería por elementos ideológicos, quiero decir. Pero además insistió, Pujol tuvo especial... Era un momento muy, muy delicado, porque era el momento en el cual el PSOE quería empitonar, como se diría en términos que taurinos, querían empitonar a Pujol con el caso de Banca Catalana, y entonces Pujol, que evidentemente tiene una capacidad política indiscutible, dio una voltereta política y se transformó, además en un adversario corajudo frente al PSOE, que le quería poner en... Le salió muy mal esa jugada. Le salió muy mal, y al mismo tiempo, ese mismo momento es cuando le nombra el ABC, además con un gran festejo, le nombra Español del Año 84-85, cosa que... Quizás para fastidiar mucho también al país, ¿no? Que también estaba... también le tenía muchas ganas a Pujol. De hecho, acuérdese que Alfons Quinta después, sí, que era uno de los periodistas que llevaba ese tema, luego después acabaría fichando por TV3, ¿no? ¿Cómo fichando? No. Siendo director. No Sí. Es lo mismo fichar que ser el director de la cadena. Es decir, el que monta de alguna manera TV3 es el principal acusador de Pujol en los medios de comunicación. Es verdad que la situación en Cataluña y los medios de comunicación cambió mucho después del asunto de Banco Catalana. Es decir, Pujol entendió perfectamente que era digámoslo sarcásticamente, que era una historia muy similar a la de ser Español del Año. Es decir, que había que encontrar fórmulas para neutralizar los medios de comunicación, y en general la fórmula siempre es la misma, que no viene al caso, pero que es la más obvia. Bueno, regalar dinero, ¿no? Sí. Bueno, regalar, compensar, sí. Recuerda que en el año 1995 Paco Marguenda, desde las páginas de ABC, criticaba furibundamente a Vidal Quadras, y solo un año después coincidirían los dos en listas del PP. Esto no, yo Marguenda, la verdad es que ni me interesa ni le he seguido nunca. Pero visto desde ahora... No, sí, hombre. Vale la pena recordarlo. Eso fue Winston Churchill el que inventó la frase, es decir, que la política crea extraños compañeros de cama. ¿A usted le hace decir que lo que se llama pelea política aquí no es más que un tongo? ¿Se refiere a Cataluña? Sí. Sí, el carácter de tongo
Yo creo que también es extrapolable, ¿no? Sí, sí. La política española... Mire Rubalcaba y Mariano Rajoy en este momento. La política española de la transición es un puro tongo. Clarísimamente. A ver. Toda entera, quiero decir, desde el comienzo hasta el final. ¿Qué es lo que caracteriza a un tongo? No es el engaño. No, ahí es donde la gente se equivoca. Pues el tongo tiene una de las características para hacer un tongo es que se reduzca el mínimo de personas que participan en el tongo. 2, 3, 4, no más. Los 2 contendientes y los 2 que se encargan de esto. Es decir, si usted estudia la transición, se dará cuenta que la característica dominante de la transición es que se mueve entre 5 personas. 5, no habrá más. Y además incluso puede sobrar una de ellas. No vamos a entrar ahora en los nombres de los 4 o 5, pues esto ya lo he explicado en más de una ocasión, ¿no? Sobre todo en la última biografía de Adolfo Suárez, y el de Ambición y Destino. La del año 2009, ¿no? 2009, porque la primera fue la en el primera año 77. Estaba de presidente y estaba en la cresta de la ola, había ganado las elecciones de marzo del 79, ¿no? Pero el tongo es... ¿Y estos 4 o 5 personajes son heredados también del régimen anterior? No necesariamente. ¿O no necesariamente? No, para hacer tongo, si no haces un enjuague, es otra cosa. Es decir, ahí el castellano maneja un montón de terminología muy aplicable a este caso. No. Pero sí por ejemplo, le voy a citar un tongo reducido a muy pocas personas en Cataluña, pero que abarcaba, que creaba un clima especial. Todo periodista guiri extranjero o español que fuera a Barcelona le llevaban a la Plaza Sant Jaume, ¿no? Y en la Plaza Sant Jaume le decían: mira, esto es un modelo. La derecha corresponde a la Generalitat. Aquí la derecha es la derecha de la Plaza Sant Jaume, la Generalitat. Y aquí la izquierda corresponde al Ayuntamiento, lo lleva el PSOE, el PSC, Maragall. Bueno, derecha e izquierda, no hay otro lugar en el mundo, en Palermo había uno, por cierto, que se pudiera hacer este símil maravilloso de derecha e izquierda en la misma plaza. Bueno, esto era un tongo. Se mostraron en el escenario de un teatro. Esto era un tongo. Un tongo se demostró que era trampa. Quiero decir que evidentemente tanto la derecha como la izquierda podía usted jugar y hacer lo que quisiera, que era lo mismo. Eran los mismos. O sea, lo que no mostraban era que abajo, subterráneamente, estaban los túneles donde las iban cavas y venían, del ¿no? Vaticano. Exacto. Pues esto era un caso típico de tongo social, que además a la gente le gustaba muchísimo y la gente se sentía feliz diciendo: "Oh, qué cosa, qué grandes somos, qué cosas maravillosas". Gregorio, no le auguraba un futuro fácil a Vidal Quadras, así lo dice. No le auguro futuro fácil. Hablamos del año 95 y no se equivocó. Sí, Aznar acabó entregando su cabeza a Pujol mientras hablaban catalán en la intimidad. Bueno, ayer cuando venía hacia aquí, hacia Madrid, leí, creo que el único periódico que le daba el ABC, una reunión de parlamentarios europeos del PP, en la reunión. Y vamos, la verdad es que me sentí feliz leyendo la pequeña crónica en la cual Alejo Vidal Quadras se estuvo desternillando de risa con todo su sarcasmo, porque es realmente un tipo agudo, con la Cospedal, diciendo que, que él estaba militando en el partido mejor considerado de todos los que conocía, porque podían echarte y nunca sabrías por qué te habían echado, que era su caso, por ejemplo. Que podía... Pero a él lo echan y siempre vuelve, siempre está ahí. Siempre logra luego volver. Creo que esta vez no, porque no irá ni en las listas. Lo decía la misma. Creo que intentaron interrumpirle varias veces su intervención, pero a mí me gustaría haber escuchado esa intervención, porque tiene que ser genial, porque es verdad. Pero quiero decir, a Vidal Quadras lo echan y luego después le dan un exilio dorado en Europa, se vuelve a rebelar en el 2008, vuelve a quedarse.
al final, ¿usted cree que finalmente dará el paso y se irá de una vez del PP? Si está tan a disgusto, algún día se tendrá que ir. Yo no, yo creo que él sí que representa mucho más lo que quería ser el PP que otros del PP. Y además, otra cosa, no creo que sobre gente con algún talento en el PP. Es decir, yo creo que es un animal político. Y Usted por le otra elogia parte, y habla bien. Dice que Vidal Cuadras le daba personalidad al PP. sí, sí, Usted dice, Sí, sí. yo nunca le voy a votar. sí, exacto. Pero Sí, creo sí. que le daba personalidad Sí, sí. al PP. Hombre, baste decir que cuando está negociando nada menos que Aznar y Pujol en la famosa negociación del Hotel Majestic, que pongan como condición sacarte a ti de Cataluña, hombre, esto esto sí que es de autoestima. Pero ahora Aznar va por ahí diciendo que él era el gran azote de los nacionalismos. Quizás nadie fue Sí. más condescendiente con el nacionalismo que Aznar. Sí, yo creo que esas son las necesidades. Yo todavía me acuerdo cuando Arzallus en el PNV decía que Aznar era el mejor negociador que había conocido y era un hombre de palabra. Es decir, yo eso me acuerdo perfectamente. Todavía no tengo el Alzheimer tan alzado, ¿no? Pero me acuerdo perfectamente cuando decía que era el mejor negociador. En política estas cosas son de tal flexibilidad. Lo peor es la memoria. Es decir, usted dijo esto. Pujol en esto es realmente genial, porque es capaz de negarte, por ejemplo, pues una cosa, y yo cito alguna historia de ese tipo, que él le haya dicho cosas que son obvias. Es decir, pero entonces hace una pregunta que te descoloca, que es eso. Yo nunca dije eso. Y claro, usted no lleva un dossier en la mano diciendo, oiga, presidente, déjeme un momento, lo dijo usted en octubre. No, uno va con la creencia. Pero usted un día le pilló. Sí, porque acaba de suceder. Acaba de suceder y lo tenía muy claro. Había muerto un escritor famoso catalán en el exilio, Tisner, y que era un escritor que me interesaba como persona y como escritor, y acaba de morir hacía unos días. Entonces, en un almuerzo con Pujol, porque hemos comido varias veces los dos, y le dije, oiga, presidente, ¿quién le da a usted el poder para decidir quién es buen catalán y mal catalán? Yo no dije eso. ¿Cuándo he dicho yo eso? Dije el otro día en la muerte de Tisner. Cambio de tema. Luego de Vidal Cuadras vinieron los Piqué, los hermanos Fernández Díaz, a los que bautiza como los hermanos Dalton. Ahora ya no lo puedo decir, porque claro, siendo uno presidente, ¿Qué cambió? Ministro de Gobernación, no puedo decir que es un hermano Dalton. Podrían, vamos a aplicarme el artículo 34. Bueno, pues está a tiempo de quitarlo de su libro. No, hay que dejarlo ahí, eso, bueno. ¿Qué cambió? ¿En el PP? No, el PP es la familia, es como un adorno, una antiguaya jamás subirá más. Pero explíquenos, ¿cuál es la mentalidad de los Fernández Díaz, por ejemplo, de Jorge, que deja en libertad a un etarra, como Bolinaga? ¿Cuál es la mentalidad? Bueno, en primer lugar hay que decir que el Partido Popular en general, me refiero en Cataluña muy especialmente, es un partido muy que participa, está en el reparto. Es decir, que esos repartos de a ti te toca la feria de muestras, a ti te toca no sé qué, a ti te toca no sé qué el ayuntamiento, el PP no tiene ningún problema y participa en el reparto, por lo tanto. O sea, mientras no des guerra, no da ninguna. Y además, participas. Si sube. Lo peligroso en el caso de Vidal Cuadras es que dio un tirón excesivo y luego se burlaba de ellos. Es decir, que esas dos cosas fueron dos provocaciones que eso sí que inquietó. Es decir, un partido que se confrontaba con el puyolismo, esto sí que inquietaba. Pero en el caso del PP actual, Fernández Díaz o los tres hermanos, me parece ahora hay solamente dos dedicados a la política,
Bueno, no plantean ningún problema y además, vamos, el que está ahora de ministro, había trabajado ya con Mariano Rajoy en administraciones públicas, si la memoria no me falla, era secretario de Estado de administraciones públicas, cosa que la gente ha olvidado hace muchos años, cuando Rajoy era ministro, y hará lo que le manden. Es decir, que opinión personal ninguna, luces pocas. Es hombre de misa diaria, evidentemente, muy religioso, y en eso sí que conserva, yo creo, la doble moral católica que en Cataluña es muy común, y en Madrid también, quizá, pero que es uno de los rasgos de los nuevos tiempos. Es decir, ha vuelto determinada gente a exhibir que va a misa todos los días, cosa que esto antes era un asunto estrictamente privado, ¿no? También hay humor en su libro. Dice que Pilar Rahola ya luchaba contra la dictadura mientras preparaba la primera comunión. Sí. ¿Tiene relación con Pilar? No, la conocí hace muchos años, la he visto el otro día en un programa de televisión, porque me hizo una entrevista a Josep Cuní en 8TV en Barcelona, pero no es una persona por la que sienta la más mínima simpatía, pero ella hizo un elogio de mis artículos que me dejó absolutamente perplejo. Pero bueno, estas cosas, como yo la conocí en muchas posiciones políticas, esta puede ser una nueva, no sé, a lo mejor de Pilar ahora no me extrañaría nada que en un tiempo pues empezara a defender pues todo lo contrario. Pues he leído una columna suya en la cual en Cataluña ella era una de las personas que defendía la idea de los països catalans y toda esta singularidad del catalán de Valencia, Baleares, etcétera, etcétera, y una posición muy crítica respecto a esto, cuando yo la escuché todo lo contrario. Pero no creo que eso tenga... sí que creo que es una persona muy representativa de esta cultura de baratillo, para entendernos, ¿no? Esta cultura que sin memoria, quiero decir que, pero bueno, si usted hace... quiere decir de pincelada gruesa, de frase estruendosa. Sí, y sobre todo de un cambio tan rápido de posiciones políticas, depende de dónde estés trabajando, en fin, no creo que tenga la más mínima importancia, quiero decir, ¿no? Vamos, yo no se la doy. Vamos acabando. En el año 2003, con la caída del puyolismo, usted decía que el Oasis, es decir, al que define como la compra reiterada de todo lo que se moviera, había terminado. ¿Tenía tanta fe en el tripartito? No había terminado porque tuviera fe en el tripartito, había terminado porque el dinero se acabó. Es decir, que el tripartito... Pero ellos siguieron gastando. Sí, pero de otra manera empezó a complicarse mucho, se complicó mucho, porque el reparto era, digamos que en muchos casos recordaba a Valencia, ¿no? Es decir, el reparto era fallero, digámoslo, el tripartito introdujo variantes terribles en la sociedad, terribles y divertidos y crueles, y además con consecuencias. Maragall, como político, era un irresponsable absoluto, y la idea del nuevo estatuto a Pujol le aterrorizaba. Es decir, había sido el hombre que tenía muy claro que un nuevo estatuto era un peligro para Cataluña. Yo lo tenía muy claro. Para que una vez que el tren se pone en marcha, no te puedes tirar. Pero el tripartito fue una ampliación del reparto, pero en un momento en el que hay una contracción de lo que se llama de la masa dineraria, ¿no? O la masa monetaria, que dirían los clásicos, ¿no? Entonces esto genera... es muy difícil que admitas que te reduzcan la cuota o el sueldo, ¿no? Eso le pasa a todo el mundo.
Y más con las comisiones y los líos, todo esto de en un país pequeño, donde los países pequeños, a diferencia de los grandes, es que la pelea es siempre mucho más cruel. Las pretensiones catalanistas que tenía Zapatero fueron devastadoras para el futuro de lo que fue el socialismo, sobre todo viendo lo que está pasando ahora en el PSC. Están pagando, hombre, los Zapatero, platos rotos por aquella aventura. Lo de Zapatero era como una puja a ver quién era más irresponsable, ¿no? Y entonces si Maragall o Zapatero, y entonces no sé quién ganó, yo creo que quedaron en tablas, ¿no? Pero era un gesto de irresponsabilidad. Primero, Zapatero conocía, igual que le pasó con el País Vasco, donde tenía un hombre que hacía el trabajo, pero en Cataluña no tenía ni idea, ¿no? Sencillamente él pensaba que si ganaban los suyos eso se arreglara. Yo creo que la característica dominante de Zapatero es que él no tenía ninguna estrategia. Eso que dicen que tenía estrategia, no tenía ninguna. Sencillamente pues era una manera de sobrevivir en la confianza de que las cosas de que todo le salía bien. Sí, esa baraca que creía que tenía, ¿no? Exacto, porque las pocas cosas que había hecho le habían salido bien. Pues bueno, esto no le dio demasiada importancia hasta que Pero no quiso solucionar o traerse a Cataluña a su bolsillo tirando una cerilla en un... No, yo no creo que hubiera... Él sencillamente fue yo creo que era en el calor del meeting, en uno de los mítines creo que de cierre de campaña, y yo aceptaré, y entonces pues bueno, como es eso, la última barra la pago yo entera. Y dice, bueno, vale. Y dice, bueno, siempre en la idea de que... Te tomamos la palabra. Pero, claro. Me voy a ir, claro. y el que venga el detrás ya... Es que le tomaron la palabra. Exacto. Claro. Bueno, llegamos finalmente al día de hoy. En Cataluña conviven dos mundos, dice Gregorio Morán, el real y el subvencionado. Yo creo que a usted siempre le vamos a encontrar en el real, aunque tengamos que leerlo en el subvencionado. Sí, eso espero. Espero que siga manteniéndome en el real, quiero decir, porque las situaciones a veces son incómodas y la gente se vuelve muy agresiva. Pero bueno, en fin, acepto lo seguiremos leyendo, aunque tengamos que viajar al mundo subvencionado para tener que hacerlo. Muchas gracias, Gregorio. Gracias a vosotros.